Ambas tienen en común que son insuficiencias, ¿no? Una que es aguda y la otra que es crónica. La aguda, hemos dicho, en el concepto de insuficiencia renal aguda, hemos dicho que es el deterioro o la pérdida de la función renal que se instala en cuestión de horas o días, y además que puede ser oligúrico o no oligúrico, y además es reversible. Así hemos definido la insuficiencia renal aguda. Vuelvo a repetir, el deterioro de la función renal que se instala en cuestión de horas o días, con pérdida de la función, además de que puede ser oligúrico o no oligúrico, es la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal crónica es también la pérdida de la función renal, por eso dice insuficiencia, pérdida de la función renal, pero ya no se instala en cuestión de horas o días, sino aquí se instala en cuestión de meses, años, prácticamente. Entonces, es el deterioro lento y progresivo de la función renal que se instala en cuestión de meses y años. Eso es la insuficiencia renal, deterioro lento y progresivo de la función renal que puede instalarse en cuestión de meses, años, así. Entonces, vamos a recordar rápidamente dónde están nuestros riñones. Nuestros riñones son dos órganos pares que están en el retroperitoneo, a ambos lados de la columna vertebral, localizados a nivel de T12 y L3. Y ahí en la imagen lo estamos viendo. El tamaño longitudinalmente mide entre 9 a 12 centímetros y tiene un ancho de 6 y un espesor de 3 centímetros. Dice un peso de cada uno con 150 gramos. La unidad funcional del riñón se llama nefrona. Y dice que tenemos 1 millón de nefronas en cada riñón, que son las unidades filtrantes. Cuando hacemos al corte el riñón, estamos viendo la corteza y la médula. La corteza es la parte externa del riñón y es donde se encuentran la mayoría de las nefronas. Ya decíamos que el 80%, 85% de las nefronas son corticales y el resto son yuxtamedulares. La médula es la parte interna del riñón. Esta es la unidad anatómica y funcional del riñón, la nefrona. Tiene partes la nefrona, tiene el glomérulo, que es el ovillo glomerular. Vean, consta de la arteriola aferente, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el segmento delgado del asa de Henle, el segmento delgado ascendente del asa de Henle, el segmento grueso del asa de Henle. Luego tenemos el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Entonces, no hay que olvidarse de la parte anatómica de la nefrona ni del riñón. Hay aproximadamente 1 millón de nefronas en cada riñón humano. 1 millón de nefronitas que están filtrando tu sangre de manera continua, permanente, ¿no? Yo digo gracias a Dios porque no tenemos la enfermedad renal, porque si tuviéramos estaríamos condenados a vivir una vida sin las expectativas que tenemos en este momento. La nefrona está formada, ya sabemos, por el glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle distal del túbulo colector cortical. Para recordar simplemente, ahí tenemos la arteriola eferente y finalmente el ovillo glomerular. Y en el ovillo glomerular están estos capilares, y los capilares están compuestos por células epiteliales, membrana basal y célula endotelial. Y así está conformada cada una de estas asas capilares. La célula endotelial tiene una capa fenestrada, dice que le permite filtrar gran cantidad de líquido. El líquido filtrado se acumula aquí en la cápsula de Bowman y luego después
este líquido filtrado va a pasar al túbulo contorneado proximal, distal a todas partes hasta finalmente de ser eliminado por la orina. Pero en el trayecto de los túbulos, este líquido puede ser reabsorbido, puede ser secretado y finalmente excretado. Entonces, todas estas cosas normales del riñón tengo que saber y tienen que estar en mi mente de manera continua y permanente para poder entender tanto la parte aguda como la parte crónica de la enfermedad renal. Aquí estamos con un glomérulo renal al microscopio óptico y lo que vemos es lo siguiente. Aquí estamos viendo la célula endotelial con sus podocitos, ahí está, abrazando prácticamente al capilar. Y por otra parte, aquí tenemos también la matriz mesangial, la célula mesangial, la matriz mesangial, que están asentadas en la membrana basal. Y por dentro tenemos la célula endotelial. Y la célula endotelial tiene características de ser células fenestradas, por donde se produce la filtración glomerular. Bien, cuando hablamos de enfermedad del riñón, tenemos que pensar en que puede haber alteraciones aquí en los podocitos, puede haber alteraciones en la membrana basal, en el endotelio o en la matriz mesangial, o finalmente alteraciones en la arteriola aferente y eferente. Y ese es el sitio, ese es el panorama general donde se produce la enfermedad del riñón, ¿no? Ahí esas alteraciones en estos lugares que les he mencionado van a ser los causantes de la enfermedad renal. Aquí nuevamente vemos un glomérulo bonito en la histopatología y al lado su representación esquemática. Y lo que vemos ahí está la arteriola aferente y la arteriola eferente. Está asentado esta arteriola aferente y eferente en estas células yuxtaglomerulares. Y estas células yuxtaglomerulares están adyacentes a las células de la mácula densa del túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, rápidamente nos ubicamos. Aquí está la cápsula de Bowman, la célula epitelial en amarillo, endotelial en celeste, la matriz mesangial, aquí está. Entonces, a veces puede haber una proliferación de la matriz mesangial, de tal manera que el mesangio se expande y comprime a las asas vasculares prácticamente, y eso sería motivo también de problema de insuficiencia renal. A veces puede haber problema en la célula endotelial, epitelial, en la membrana basal, en la arteriola aferente, eferente, y a veces puede haber problemas en los túbulos. Entonces, todas esas son los sitios donde se produce la enfermedad renal. ¿Qué funciones tienen los riñones? Muchas funciones, pero por favor tienen que enumerarlas y tienen que saber. El otro día les he preguntado, señale 3 funciones regulatorias del riñón. Y ahí la mayoría de la gente no ha podido decir qué funciones reguladoras tiene el riñón. Regula la presión arterial, regula el equilibrio ácido básico, regula la producción de eritrocitos, regula la osmolaridad de los líquidos, luego regula tanto los líquidos y los electrolitos, ¿no? Entonces, esas son las funciones regulatorias, pero también cumple otras funciones el riñón, cumple funciones metabólicas. Por ejemplo, la gluconeogenia, ¿no ve? La gluconeogenia es una función metabólica del riñón. Ahora funciona también como productora de hormonas. ¿Qué hormonas produce el riñón? Y ahí no tienen que equivocarse porque la mayoría se equivoca. Produce primero, aunque no es hormona, pero se lo considera así, a la renina. Luego de la renina, la angiotensina. Luego de la angiotensina, el riñón. El riñón que más produce, eritropoyetina. Y activa la vitamina D1 en vitamina D3, ¿no? Entonces, esas serían las funciones hormonales del riñón.
secreción de renina, angiotensina, y eso, renina nomás sería, porque la angiotensina es producto de la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2 a nivel de los capilares pulmonares. Entonces sería renina y directamente a la eritropoyetina y la conversión de la vitamina D1 en vitamina D3. Pero tiene varias otras funciones. Entonces, eliminación de productos metabólicos de desechos y sustancias químicas extrañas, regulación de los equilibrios hidro y electrolíticos, regulación de la osmolaridad del líquido corporal y otras concentraciones de electrolitos, regulación de la presión arterial, regulación del equilibrio ácido básico, regulación de la producción de eritrocitos, secreción, metabolismo y excreción de hormonas como la renina, la eritropoyetina y la conversión de la vitamina D1 en vitamina D3 y luego una función metabólica, la gluconeogenia. Jóvenes necesariamente tienen que saber todas las funciones del riñón. La gente a veces te pregunta y te dice, ¿estás estudiando medicina? Sí. ¿Y qué funciones cumple el riñón? Ahí está, donde tienes que explicar las funciones que realiza el riñón. Son varias, ¿no? Cumple funciones de regulación, cumple funciones metabólicas y la producción de hormonas. La creatinina como marcador de la función renal es el principal elemento que utilizamos actualmente en la clínica, a la creatinina como marcador de la función renal. También se está usando en otras partes del mundo desarrollado la cistatina C, pero su procesamiento es demasiado costoso, por lo cual en nuestro medio ningún laboratorio está utilizando la cistatina C y solamente estamos utilizando la creatinina como marcador de función renal. Entonces, la creatinina plasmática es importante saber, 1,08 a 1,2. Hay que saber estimar a través de las fórmulas, como por ejemplo del Coco-Grau o del MDRD, la estimación de la depuración de creatinina. Eso es lo que tenemos que saber diariamente prácticamente. No, si ustedes ven un paciente en la clínica, háganle todas estas pruebas para que ustedes puedan tener una idea de cómo está su paciente, tenga cualquier patología que tenga. Esta mañana, ayer, me llamó una señorita y me dijo, doctor, mi papá está mal, lo hemos internado en la clínica Natividad, nos han dicho que tiene pancreatitis y esta mañana cuando he ido me ha dicho que tiene insuficiencia renal. ¿Cómo puede ser eso, doctor, que un día entre con pancreatitis y al día siguiente tenga insuficiencia renal? Es que la pancreatitis puede afectar a todos los órganos. Puede haber un secuestro de líquido en el tercer espacio y evitar la llegada de líquido a los riñones y de esa manera tener menor capacidad de filtración y entrar en ese concepto de la insuficiencia renal aguda, que es el deterioro brusco de la función renal en cuestión de horas o días. Bien, creatinina plasmática versus depuración de creatinina. En este gráfico lo que estamos viendo nosotros es la concentración de creatinina sérica desde 0 hasta 10. Y lo que estamos viendo es el grado de depuración de la creatinina, es decir, su clearance. Y estamos viendo que para una creatinina de 1, el clearance prácticamente es de 120 mililitros por minuto, 125 mililitros por minuto decimos. Pero para una creatinina de 2, el clearance ya es prácticamente la mitad, 60. Entonces, ¿qué quiere decir esta curva?
que a pequeños aumentos en la concentración de creatinina sérica hay grandes reducciones de la función renal. Por ejemplo, hoy día tienes tu paciente con una creatinina de 1, mañana lo puedes tener con una creatinina de 2, pero no puedes decir ha aumentado un hito nomás la creatinina, no, porque en cuanto a función se refiere un aumento de 1 de la creatinina de 1 gramo, de 1 miligramo, prácticamente significa la reducción de la mitad de la función renal. ¿Está comprendido esta parte, jóvenes? A mayor nivel de creatinina, menor función, menor depuración renal. ¿Está comprendido esto? Sí, doctor. Por favor, les voy a pedir que participen porque, saben, cuando no participan y no preguntan nada, entonces las preguntas en el examen me quieren hacer, pero no se puede, ¿no? Aquí tienen que hacerme todas las preguntas. Bien, entonces estamos concluyendo que, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tiene una creatinina de 4. Inmediatamente en mi mente tiene que haber qué significa creatinina de 4 en función renal. Significa que una cuarta parte del filtrado glomerular está teniendo ese paciente. Es decir, ya ha perdido el 75% de la función renal. Ahora, perder 75% o tener perdido el 75% de la función renal, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Qué pensarías tú si en este momento encuentras un paciente que tiene solamente ya el 25% de la función renal y que el 75% ha perdido? ¿Qué dirías? Vamos, jóvenes, participen, participen. Doctor, ¿podría ser que ya presenta un cuadro de insuficiencia renal crónica? Entonces, lo que tienes, mira, en este momento lo hemos encontrado al paciente, le hemos pedido análisis y nos ha venido con 4 de creatinina. Lo que tengo que determinar es, evidentemente, ya tengo la certeza de que se trata de una insuficiencia renal, pero no sé si es aguda o es crónica. Entonces tengo que determinar si es aguda o crónica. Entonces le preguntaré al paciente desde cuándo estás mal. Si me dice desde ayer, entonces es agudo. Pero si me dice no, ya estoy más de un mes así, entonces es crónico. Ya prácticamente con la anamnesis que le vas a hacer al paciente puedes ir determinando si es agudo o crónico. Veremos. Aquí está la fórmula para calcular el clearance de creatinina, 114 menos 0.8 por la edad sobre la creatinina plasmática por 1 o por 0.85. 0.85 utilizamos cuando es mujer y 1 cuando es varón. Entonces, esta fórmula del clearance de creatinina es de gran utilidad en el cálculo de la dosis de los medicamentos en los pacientes que ya tienen comprometida la función renal. Bien, entonces vamos a ver ahora la insuficiencia renal crónica en el adulto. La enfermedad renal crónica en el adulto se define como la presencia de una alteración estructural o funcional renal. ¿No ve? Ahí estamos viendo. Alteración de estructural o funcional. Alteración estructural quiere decir en su forma. Alteración funcional en su funcionamiento. Bien, entonces vemos, dice, con la presencia de una alteración estructural o funcional renal en el sedimento, las pruebas de imagen o la histología. Estas alteraciones estructurales o funcionales tienen que persistir por más de 3 meses con o sin deterioro de la función renal o un filtrado glomerular de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, sin otros signos de lesión renal.
¿Qué quiere decir alteración funcional en el sedimento? En el sedimento podemos encontrar proteinuria, cilindruria, podemos encontrar hematuria, por ejemplo, por más de 3 meses. O las pruebas de imagen. En las pruebas de imagen podemos encontrar riñones pequeños con una corteza disminuida en su grosor, etcétera. Ya nos habla de una insuficiencia renal crónica. O un filtrado glomerular de 60 mililitros por minuto sin otros signos de lesión renal. Entonces ya estamos pensando en una insuficiencia renal crónica. Hay 2 instituciones en el mundo que radican en Estados Unidos y que se dedican a fomentar el conocimiento y el tratamiento de las enfermedades renales a nivel mundial. Entonces, una de ellas es la KDIGO, como está escrito aquí, Kidney Disease Improving Global Outcomes. Esta es la que da lineamientos del tratamiento de la enfermedad renal crónica a nivel mundial. Las guías KDIGO son lineamientos, son guías, como dice, para tratar la enfermedad renal crónica a nivel mundial. Y la otra institución es la KDOQI. KDOQI, ¿no? Es también otra institución que da lineamientos para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica a nivel mundial. Entonces, generalmente van a ver ustedes en los reportes y dicen, de acuerdo a las indicaciones de KDIGO o a la reglamentación de KDIGO o a la guía de KDIGO o KDOQI. Así van a ver ustedes en los reportes, de acuerdo a la KDOQI o a la KDIGO, esta insuficiencia renal crónica es insuficiencia renal crónica grado 2, por ejemplo. Así podrían decir. No se olviden, las guías KDIGO y KDOQI son guías instituidas por estas instituciones para el tratamiento de las enfermedades renales crónicas a nivel mundial. Estas son las que dan los lineamientos para el estudio de estas enfermedades. Aquí está mejor definido la enfermedad renal crónica. Criterios para la definición de enfermedad renal crónica, según KDOQI o KDIGO. Veremos. Daño renal por más de 3 meses, 3 o más meses, definido por anormalidades estructurales o funcionales del riñón, con o sin disminución de la filtración glomerular, pudiendo presentar disminución de esta manifestada por anormalidades patológicas o marcadores de daño renal, incluyendo anormalidades en la composición de la sangre, orina y anormalidades en estudios de imagen. La filtración glomerular normal es de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal por más de 3 o más meses, con o sin daño renal. Entonces, enfermedad renal crónica es igual a filtrado glomerular más menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie, mantenido por 3 meses o más, con o sin daño renal. Aquí está la clasificación de la enfermedad renal crónica por KDOQI. La KDOQI clasifica la enfermedad renal crónica en 5 grados. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Se llaman grados. Etapas también se las puede llamar. Vean, desde una filtración glomerular normal hasta una disminución de la filtración glomerular menos de 15 mililitros por minuto.
En ese rango están correspondidas todas las etapas de la insuficiencia renal crónica. Fase 1, filtrado glomerular igual o mayor que 90 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados con daño renal o filtración normal o creatinina elevada. La fase 2, hay una disminución del filtrado glomerular entre 60 y 89 mililitros por minuto. Aquí puede haber daño renal con filtración ligeramente disminuida. El grado 3, vean ustedes, de 30 a 59 mililitros por minuto. Aquí hay daño renal con filtración moderadamente disminuida. El grado 4, entre 15 y 29 mililitros por minuto. Daño renal con filtración gravemente disminuida. Y el grado 5, con un filtrado glomerular menor de 15 mililitros por minuto, ya es una insuficiencia renal crónica establecida y requiere diálisis. Aquí nuevamente, dicho de otra manera, estadios de la lesión renal crónica. Estadio 1, lesión renal con filtrado glomerular normal o hiperfiltración. Estadio 2, lesión renal leve con leve disminución del filtrado glomerular de 60 a 89. Grado 3, moderada, disminución del filtrado glomerular entre 30 y 59. Estadio 4 ya es una lesión renal avanzada con una mayor disminución del filtrado glomerular alrededor de 15 a 29. Y finalmente la etapa de insuficiencia renal crónica cuando tiene un filtrado glomerular menor de 15 mililitros por minuto o en programa de diálisis. Bien, entonces no hay que olvidarse las etapas o los grados de la insuficiencia renal crónica. Fórmulas más comunes para el cálculo del filtrado glomerular. Las que más se usan son la MDR de simplificado con 4 variables y la ecuación de Coco-Raoult. Esas son las dos fórmulas que se utilizan en los consultorios de los médicos de manera rápida. El aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas siempre tenemos que mandar al laboratorio. En el laboratorio a la persona le sacan un poco de sangre, determinan en la sangre la creatinina y también determinan la creatinina en orina de 24 horas. Entonces, para el aclaramiento de creatinina siempre hay que enviar al paciente al laboratorio con la orina recolectada de 7 a 7. Estas dos fórmulas que nos interesan, la ecuación de Coco-Raoult y la del MDR simplificado, son las que vamos a utilizar nosotros. Los valores de creatinina sérica normales son de 0,8 a 1,3. A 1,2 dice la mayoría de los laboratorios en el hombre y de 0,6 a 1 en la mujer. La mujer tiene menor masa muscular que el varón y la creatinina está en función de la masa muscular del varón. La creatinina comienza a aumentar cuando el filtrado glomerular desciende un 50% y en fases avanzadas, pequeños cambios del filtrado provocan aumentos importantes de los valores de creatinina. Se han desarrollado fórmulas para el cálculo del filtrado glomerular a partir de la creatinina sérica, más variables demográficas o antropométricas,
obviando la necesidad de recoger la orina de 24 horas. Actualmente la más empleada en investigación y práctica clínica es la fórmula del MDRD. Es la más empleada en investigación y práctica, la MDRD, en su formato simplificado con 4 variables. El completo también se usa, pero lo más frecuente es el incompleto. Y también usamos el Coco-Grau. La ecuación de Coco-Grau es menos precisa en pacientes mayores de 65 años o con pesos extremos, o muy delgados o muy obesos, porque está influida por la musculatura, por la creatina del músculo. Proteinuria. Esta es una alteración funcional. Si hay un paciente que tiene un clearance de 60 mililitros por 1.75 metros cuadrados de superficie y además tiene alteración funcional como proteinuria, prácticamente está en insuficiencia renal. La valoración de la proteinuria es crucial ya que es un factor modificable que influye decisivamente en el pronóstico y en la toma de decisiones clínicas. No es lo mismo tener un paciente con proteinuria a tener un paciente con insuficiencia renal crónica y proteinuria. No es igual. Entonces, la proteinuria tiene un efecto tóxico renal directo, ya que induce inflamación y fibrosis túbulo-intersticial, con lo que contribuye a la pérdida de la masa nefronal. Al paciente que llega en este momento al hospital, a la clínica, a tu consultorio, le pides análisis, hemograma, glicemia, urea, creatinina. En este caso le orientas y le dices, tienes que hacerte sacar la proteína de 24 horas, proteinuria se llama. Muy bien, entonces el paciente va así y al laboratorio y el laboratorio le dice, tienes que traer la orina de 24 horas sin echar nada. Entonces ahí le pueden hacer la determinación de la creatinina, pero la proteinuria también llevamos la orina de 24 horas para que determine la cantidad de proteína que se pierde por la orina. Y además que estábamos aprendiendo aquí que la proteinuria es nefrotóxica. Entonces hay que suspenderla casi de por vida. Para la cuantificación de la proteinuria, la recolección de orina en 24 horas se considera el estándar de referencia. Tengo que pedirle a mi paciente proteinuria en orina de 24 horas. El rango de excreción de albúmina que se extiende entre 30 y 300 miligramos en 24 horas se conoce como microalbuminuria. Entonces, aquellas personas que en su orina se encuentra 30 miligramos de proteinuria o hasta 300, vamos a significar 280 miligramos. Estas personas tienen que hacer la dosificación de proteínas en orina de 24 horas. Bien, entonces, la presencia de microalbuminuria persistente durante más de 3 meses ya nos está hablando de insuficiencia renal, porque el concepto dice más de 3 o más meses de alteraciones estructurales
o funcionales. Y aquí la proteinuria, si se mantiene más de 3 meses, es una alteración de tipo funcional y voy a averiguar de qué se trata. La presencia de microalbuminuria persistente durante más de 3 meses es un factor de riesgo de deterioro renal progresivo y de eventos cardíacos adversos, por lo que se sugiere prácticas renoprotectoras y de modificación de factores de riesgo cardiovascular. La clasificación de la proteinuria se describe en la tabla 3, lo vamos a ver enseguida. Proteinuria y albuminuria pueden considerarse sinónimos o equivalentes en rangos elevados, pero en rangos entre 300 y 1500 puede haber diferencias importantes. Ahí está la clasificación de proteinuria. Proteinuria normal, orina de 24 horas, menos de 30 miligramos en la orina de 24 horas. La relación albúmina-creatinina también medida de manera normal. Luego tenemos la muestra aislada de proteínas, la relación de proteínas creatinina. Entonces, microalbuminuria entre 330 y 300 miligramos y la macroalbuminuria más de 300 miligramos. La albuminuria o proteinuria en un paciente renal crónico implica un factor de acelerador del deterioro de la función renal. Aquí están las categorías por albuminuria, descripción del intervalo. Hay categoría 1, categoría 2 y categoría 3. El paciente con insuficiencia renal crónica grado 1 puede ser A1 en relación a la albúmina, A2 o A3. Vean, aquí dice insuficiencia renal crónica grado 1. Aquí el filtrado glomerular puede estar alto o normal por la hiperfiltración. Y aquí su clearance está menor que 90. Y si tiene A1 en la creatinina, está dentro de lo normal. Si tiene A2, está ya anormal. Hay que darle antiproteinúricos. Y finalmente, si está en A3, es más grave el problema de la insuficiencia renal, aunque esté en el grado 1. Entonces, la dosificación de proteínas determina la gravedad de la enfermedad. A1 es todavía normal, A2 ya no es normal, hay que prestarle atención, hay que darle pues, medicamento para disminuir las proteínas, y A3 prácticamente tiene que tomar obligatoriamente un medicamento para disminuir la proteinuria. ¿Qué pasa si lo dejamos así sin hacer nada? La proteinuria, así leve que sea, va a ir deteriorando lentamente la función renal. Y después de un año, por ejemplo, podemos ver que el grado 1 ha pasado al grado 2 a 3. No se olviden de que en la enfermedad
debemos tener siempre en cuenta de que no siempre puede mejorar el paciente, a veces se puede empeorar y a veces se puede morir. Entonces, lo que tengo que saber es qué cosas le empeoran, qué cosas deterioran su organismo más rápidamente. Entonces, ahí tenemos el grado 2 con la filtración glomerular ligeramente o levemente disminuido entre 60 y 89. Si tuviera una proteinuria de 1 sería también normal todavía, pero si tiene 2 o es A3, prácticamente ese paciente muy rápidamente va a pasar a la categoría de G3 o a la categoría de G4. La proteinuria acelera el deterioro de la función renal. ¿Entienden eso? Por eso es que todo paciente en su evaluación tiene que hacerse los análisis correspondientes y si sospechamos en las tiras reactivas del examen de orina la presencia de albúmina, entonces tengo que obligatoriamente ir al laboratorio y decirle, quiero un examen parcial de orina de 24 horas. Y ahí el laboratorista te va a decir, venga mañana trayendo la orina desde las 7 de la mañana de hoy hasta las 7 de la mañana de mañana. Y todo ese líquido, todo ese orín tienes que llevar al laboratorio para que puedan hacer el cálculo. Bien. A ver, ¿qué significa la proteinuria en un paciente portador de insuficiencia renal crónica, jóvenes? ¿Qué significa, jóvenes? A ver, Israel Bryan, ¿qué significa la proteinuria en un paciente que ya tiene insuficiencia renal crónica? Israel Bryan. Mollera pasa. Presente, doctor. Adelante. ¿Qué significa la presencia de proteinuria en el examen de orina en un paciente renal crónico? Se podría decir, doctor, que la excreción de la proteinuria sería mayor a 150 miligramos y que eso sería representaría que sería una enfermedad renal crónica. Todavía no tienes el concepto claro, querido joven. A ver, escucha bien, porque mira, estoy repitiendo y no captan la cuestión. A ver, voy a preguntar de nuevo a otra persona. Figueredo Montaño Fabiola, ¿qué significa la proteinuria en un paciente que ya tiene insuficiencia renal crónica? Figueredo Montaño Fabiola. Doctor. Adelante, No, señorita. no sé, doctor. Bueno, grave, grave. Choque López Litsi. Miren, escuchando el tema pueden ustedes responder, pero si no escuchan, bueno, no responden. Porque he hablado durante este tiempo el significado de la proteinuria. Adelante, señorita. Choque Flores Carla, por favor, adelante. No recuerdo, doctor. Pero, hijita, no tienes que recordar nada, solo estar atenta a la exposición, porque allí estoy hablando de eso. No te estoy diciendo, a ver, recordar lo que has aprendido antes. Estoy diciendo
lo que has escuchado ahorita en la clase. Es que ustedes no atienden nada, están haciendo otras cosas, ese es el problema. A ver, Rodríguez Luque Dayana. Sí, ¿Qué, doctor. ¿Qué significa la presencia de proteinuria en un paciente que ya tiene insuficiencia renal crónica? Doctor, sería principalmente indicios de una morbimortalidad, doctor. No. Lo que tienen ustedes es idea, pero nada precisa, queridos jóvenes y señoritas. El Doctor, ¿podría problema es que no responder? es... A ver, adelante, joven. Doctor, en este caso, cuando existiría proteinuria o albuminuria, podría significar que existe aumento de la presión intraglomerular, doctor, No, no. y con consiguiente hiperfiltración. Ya, pero sabes, no estoy preguntando eso. Mira, yo he explicado y he dicho que la proteinuria... A ver, atiendan bien, pues, jóvenes, por favor, porque ustedes no atienden y después se les pregunta, están en la luna de Babía y ahí estamos en problemas. A ver. Bien claramente estoy explicando. Aquí está. Aquí está la clasificación de enfermedad renal crónica en grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, doctor. Se ve, doctor. Así está clasificada la insuficiencia renal por CADIGO y CADOC. Solamente que en los estudios que han hecho han visto que algunas cosas pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad renal crónica. Y lo que han determinado es que la proteinuria o albuminuria en la orina de estas personas puede acelerar el deterioro de la función renal. ¿Entienden eso? Sí, doctor. Ahora te pregunto, te voy a hacer la misma pregunta que he hecho. ¿Qué significa la proteinuria en un paciente que ya tiene insuficiencia renal? No importa el grado. Doctor, significaría que sería el principal factor de la progresión de la insuficiencia renal. Correcto, eso es. Eso es lo que les he preguntado, pero ustedes estaban en otras cosas y no han entendido nada. Si yo veo un paciente, independientemente de su grado, pero con proteinuria en grado A2 o 3, esa proteinuria, inclusive en A1, esa proteinuria puede acelerar el deterioro de la función renal. Y por eso hoy en día han elegido esta clasificación para la insuficiencia renal. Por ejemplo, voy a tomar el caso de G3A. Hay un descenso leve de la función renal entre 45 y 59 mililitros, pero que tiene una albúmina de A2. Vean, cuando yo lo agarro al paciente en este grado de desarrollo de la insuficiencia renal crónica, inmediatamente tengo que darle un medicamento para reducir la proteinuria, porque si no le doy, el próximo mes puede estar en grado 3B, y si no le doy, puede estar al otro mes en grado 4. Por eso es importante la detección de la proteinuria en pacientes renales crónicos. No es solamente determinar el grado de insuficiencia renal crónica, es también ver si tiene factores aceleradores de la enfermedad. Entonces, la proteinuria acelera el deterioro de la función renal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor.
Doctor, una consultita. Adelante. Doctor, en caso que la proteinuria sería de 3 gramos por Sí, día, doctor. doctor, ¿en este caso sería acompañado con síndrome nefrótico, doctor, o se trataría simplemente de síndrome nefrótico? Mira, ahorita el síndrome nefrótico es otra patología, donde no hay deterioro de la función renal, solamente hay pérdida de proteína. ¿Te das cuenta o no? En Sí, el doctor. síndrome nefrótico no hay insuficiencia renal. Es síndrome nefrótico nomás, con pérdida de más de 3 gramos de proteína en la orina. Pero aquí ya estamos hablando de compromiso de la función renal y la proteinuria tiene otro significado. La proteinuria en el síndrome nefrótico significa pues así, hay una franca deterioro de la membrana filtrable, ¿no? Ahí es el problema y se están filtrando cantidades grandes de proteínas hacia la orina. Lo que va a pasar es que me puede producir un colapso vascular, pues. Si se pierde todo el líquido de mi espacio, de mi lecho intravascular, ahí puedo entrar en problemas en el síndrome nefrótico. Pero no estoy hablando de pérdida de la función renal. Aquí ya estamos comprobado que el paciente tiene pérdida de la función renal y que también tiene proteinuria. En el rango nefrótico es más grave. A ver, vamos a suponer que sea un paciente G2 con A3. ¿Qué idea tendrían ustedes de ese paciente? ¿Qué harían? ¿Qué estarían pensando? ¿Qué dirían? Ya pues jóvenes. Doctor, G2 con A3 dijo, ¿no? Sí. ¿Qué Ah, dirían? que ya hay una disminución, ¿no?, de la función, pero que hay una albuminuria, que es proteinuria, lo cual hay que tratar ya con medicamentos, pues esto va a hacer que progrese hasta terminar en un fallo renal incluso. Entonces, mi criterio tiene que ser que tengo que actuar rápido, instituyendo el tratamiento adecuado para disminuir la proteinuria, principalmente, porque de lo contrario, el deterioro de la función renal va a ser rápido. Ese es el criterio que tengo que tener, actuar rápidamente para disminuir la proteinuria, porque si no, el deterioro renal va a ser más rápido. Rápidamente puedo pasar de G2 a G3, a G4, a G5, si no tomo ninguna medida. Entonces, ese es el criterio, jóvenes. Y eso es lo que tiene. Sabes, la medicina no es difícil, pero tienes que ponerle atención, pues. Tienes que darte cuenta. Tienes que estar ahí con tu mente trabajando prácticamente. A ver, ¿qué criterio tendría si yo agarro un paciente con G3A3? ¿Qué criterio tendría? Medicación rápida para reducir la proteinuria, doctor, porque ya está en peligro. Como se ve en la tablita, ya está en rojo. Ya está en rojo, ¿no ve? Todo lo que Sí. está en rojo tiene que estar en manos del nefrólogo. Todo lo que está en anaranjado puede estar en manos del internista. Y todo lo que está en verde puede estar en manos del médico general. ¿No ve? Porque ya el médico general no va a poder tratar un grado 3B. Grado 3B, A3, no va a poder tratar.
El médico general apenas va a poder tratar el G2A1. El médico internista hasta el G3A. Y el nefrólogo tiene que hacerse cargo de todo el resto. Entonces, esto me ayuda a mí para poder tener el criterio de gravedad de la enfermedad y la rapidez en la actuación del médico. Esa es la idea que tengo que tener cuando veo este cuadro. Me permite saber cuándo va a estar deteriorado rápidamente, a qué etapa puede pasar, si aumenta su proteinuria y la rapidez con la cual tengo que actuar para evitar el deterioro de la función renal. Muchos de ustedes han venido con la idea de salvar vidas, pero es posible que no salven todas las vidas. Algunas vidas van a prolongar su vida nada más, como en este caso. A un paciente que tiene ya una enfermedad renal establecida, lo único que vas a poder hacer es prolongar su vida nada más, porque un rato va a morir. Los riñones ya no van a funcionar ni con diálisis siquiera, no va a salir, se va a morir. Entonces no puedes salvar la vida, pero sí puedes darle calidad de vida mientras le llega la hora de su muerte. Espero que estén estudiando, jóvenes, y estén escuchando, ¿no? Atentamente. Ahora, si no entienden, pregúntenme, pues, jóvenes. Doctor, una pregunta tengo. Adelante. En un grado, por decir G3, pero A1, o sea, donde no haya proteinuria, ¿qué medidas tendríamos que tomar? Ya que la proteinuria entonces no sería un motivo de el fallo renal, si está normal. ¿Ahí qué medida tomar? Mira, en el G3A1, G3 quiere decir que ya hay compromiso de la función renal, no es normal. Hay un descenso leve, prácticamente su clearance, su filtración está entre 45 y 59 mililitros por minuto. O sea, ya hay un deterioro de la función renal. Pero en A1, eso quiere decir que las medidas de tratamiento conservador las voy a mantener para que no avance esto a otro grado, para que no avance al A2, para que no avance al A3. Ahí tendré que manejar adecuadamente sus líquidos, electrolitos, manejar la presión, no dejarle hipertenso al paciente, etcétera, etcétera. Hay medidas para el tratamiento conservador, como van a ver más adelante. Pero lo importante, si tienes en G3 A1, eso quiere decir que lo has agarrado al paciente en esa etapa y tu función es mantenerlo en esa etapa el mayor tiempo posible. Evitar que pase a A2, que pase a A3 o que pase a GB, G3B. ¿Está claro, joven? ¿O Sí, todavía está no? claro. Está Ya, claro, doctor. Muchas gracias. muy bien. Otra pregunta que quieran hacer, jóvenes, pregunten ahora, porque después no están preguntando nada y se quedan sin saber y lógicamente van a ir a ser internado y les van a preguntar, pues. Ahí no se ahorran, ahí les preguntan. Y si no responden, te votan. Hartos chicos hay que me dicen, doctor, nos tratan mal en el internado. ¿Y por qué te tratan mal? ¿Te atrasas? Bueno, es que ya tanto que me tratan mal, dice. Me ignoran en las visitas médicas. Pero eso es porque no hablas. Ahora, pregúntame lo que quieras, pues, joven. Señorita. Vilca, Condor y Maribel.
¿Qué significa la proteinuria en un paciente que ya tiene insuficiencia renal crónica? El aumento del deterioro de la insuficiencia renal, doctor. A ver, mira, todavía no me has escuchado bien. La presencia de proteinuria o albuminuria en un paciente renal crónico significa que puede acelerarse el deterioro de la función renal. Espero que estén comprendiendo, jóvenes. Como no preguntan nada, pero tampoco es que como para que me den respuestas que no sé, porque aquí estamos aprendiendo. No importa que no haya sabido, pero ahora estoy explicando y que no entiendas y que no me preguntes. Bueno, ya es grave. ¿Cuándo enviamos al paciente al nefrólogo? En pacientes con factores de riesgo de enfermedad renal crónica, la función renal y la albuminuria deben evaluarse al menos una vez al año. Pacientes con alteración estructural o funcional renal en el sedimento, pruebas de imagen o histología deben recibir una valoración inicial por el nefrólogo. Paciente que, digamos, no sabías, vino hoy día el paciente a la consulta y le pides los exámenes de rutina. Los exámenes de rutina son hemograma, glicemia, urea, creatinina, parcial de orina. Y en el parcial de orina te viene, por ejemplo, proteinuria, 500 miligramos. Entonces tú a ese paciente le pides primero clearance de creatinina y luego le pides proteinuria en orina de 24 horas. El clearance te puede venir en dos. Puede estar clasificado en el grado 1 o en el grado 2. Y por la proteinuria te puede venir proteinuria en A3. Entonces, inmediatamente tú te das cuenta y te vuelves y te acuerdas de este cuadrito. Y dices, paciente está en grado 2 a 3. El doctor me ha dicho que esto tiene que ser manejado por un nefrólogo. Entonces, no hago perder tiempo y le hago la papeleta de referencia al nefrólogo. ¿Se dan cuenta para qué sirve la tablita también? Ahí está. Pacientes en estadio 3 con microalbuminuria o macroalbuminuria y en estadios 4 y 5 deben ser remitidos y vigilados por el nefrólogo con dos objetivos principales: optimizar las estrategias de retraso en la progresión de la enfermedad renal crónica y prevenir el desarrollo de complicaciones urémicas. Para eso es esta tablita. Tiene dos objetivos, dice. Primero, cuando mandar al nefrólogo al paciente. ¿Y para qué le mandas al nefrólogo? Para que el nefrólogo cumpla estos dos objetivos. Para que optimice la estrategia de retraso en la progresión de la enfermedad renal crónica. Es decir, ahí la estrategia va a ser disminuir la proteinuria y prevenir el desarrollo de complicaciones urémicas. Existen factores de riesgo de inicio o desarrollo de la enfermedad renal crónica y asimismo factores de riesgo de progresión. Factores de riesgo de inicio o desarrollo de la enfermedad renal crónica. Entonces, son factores que pueden iniciar una insuficiencia renal crónica. Y asimismo hay factores de riesgo de progresión. La albuminuria, ¿en qué factor estaría considerado, jóvenes? De progresión, doctor. De progresión. Y, por ejemplo,
A ver, vamos a ver. Evidentemente, riesgo de progresión de la enfermedad. Los factores característicos iniciadores, vean, son la edad superior a los 60 años, hipertensión arterial, diabetes, otra enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de enfermedad renal. Estos serían los factores característicos iniciadores de la enfermedad renal. Dice que la enfermedad renal es más frecuente en personas mayores que en niños. Entonces, la edad es un factor iniciador. La hipertensión arterial crónica produce un deterioro de la función renal. Se van por la presión elevada, al principio el riñón va hiperfiltrando, como decía el compañero hace rato, pero esa hiperfiltración lleva a la reducción de la vida de promedio de la nefrona. Por lo tanto, un tiempo hiperfiltra y después colapsa. Eso sucede en la hipertensión arterial crónica. Al principio, el riñón va filtrando, va produciendo diuresis de presión, natriuresis de presión para bajar la presión arterial, pero como la hipertensión es sostenida, entonces esa capacidad del riñón se ve disminuida, se muere una nefrona, o 2 nefronas, 10 nefronas, 100 nefronas, no pasa nada todavía, no se siente, pero son factores iniciadores de la enfermedad renal. La diabetes. La diabetes tiene una característica histológica que se produce a nivel del riñón, y es la imagen que se ve en el riñón, así que se ha sacado biopsia, son las alteraciones de Kimmel-Wilson. Entonces se refiere al deterioro de la membrana glomerular por el tema de la diabetes. Entonces la diabetes también puede ser un factor iniciador de la insuficiencia renal crónica. No todos los diabéticos desarrollan insuficiencia renal crónica, ni todos los pacientes renales crónicos son diabéticos. Algunos sí. Dice que de todos los diabéticos, el 30% desarrollan nefropatía diabética. Bien, entonces, factor iniciador, la edad, la hipertensión, la diabetes, otra enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de enfermedad renal. En mi familia puede haber habido antecedentes, por ejemplo, de riñón poliquístico. Bueno, eso ya me está llevando a una idea de que mi descendencia pueda tener también el riñón poliquístico. El riñón poliquístico puede llevar al desarrollo de una enfermedad renal crónica. Vean lo que dice aquí. La proteinuria y la hipertensión arterial son los 2 factores de riesgo de progresión modificables mejor documentados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien puede comentar? Doctor, quiere decir que estos factores de riesgos, o sea, es modificable, se pueden modificar, ¿no? Mediante un tratamiento podemos corregirlos, doctor. Se puede corregir, ¿no ve? Entonces, ahí está pues la intervención del médico. No siempre es curar, sino también puedes modificar su estilo de vida, puedes modificar, porque la hipertensión, ¿qué es lo primero que tienes que hacer en la hipertensión arterial cuando el paciente ya tiene hipertensión arterial? ¿Darle el medicamento? ¿O qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo posible para que cambie su estilo de vida y después recién darle medicamento. Porque si no haces eso,
el medicamento que le des va a ser así, con efecto muy pequeño. Entonces, dice, la proteinuria y la hipertensión arterial son dos factores de riesgo de progresión que se pueden controlar, que se pueden modificar, que están bajo, es decir, que yo puedo intervenir en ellos y tener un resultado favorable. Aquí están los factores de riesgo de desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica. Edad avanzada, ya lo dijimos, la raza negra también es predispuesta, la diabetes, el sexo, hay más pacientes varones con problemas de insuficiencia renal crónica, la hipoalbuminemia, la dislipidemia, el sobrepeso. Y aquí también tenemos la hemoglobina glicosilada mayor que 7, la hiperfosforemia, anemia, nacimiento con bajo peso, prematuros. Los prematuros no han terminado de desarrollarse, tienen menos nefronas que los normales. Por lo tanto, son personas que pueden desarrollar insuficiencia renal crónica con más facilidad. El tabaquismo y la hiperuricemia. Epidemiología de la enfermedad renal crónica. La principal causa actualmente de la insuficiencia renal crónica en fase terminal es la diabetes mellitus 2. ¿Y cuál es la insuficiencia renal crónica de grado terminal? Es el grado 5. Cuando llegan al grado 5, el único tratamiento posible es diálisis o trasplante. Por eso decimos insuficiencia renal crónica terminal. A ese paciente en insuficiencia renal crónica terminal le quedan dos caminos para sobrevivir: o ir a la diálisis o ir al trasplante. Pero ¿cuántas noticias de trasplante renal has escuchado en Oruro? ¿Aló? Doctor, no se suele escuchar mucho trasplantes renales por la falta, ¿no? De estos. Entonces, por eso el trasplante renal es escaso. No es una alternativa en nuestro país el trasplante renal, a pesar de que técnicamente se podría, porque la gente no tiene cultura para trasplantar. Yo recuerdo que una vez un médico de un fallecido había sacado las córneas y no avisó a sus familiares, y sus familiares se dieron cuenta porque un pedacito de algodón salía de uno de sus ojos. Entonces su familiar dijo: ay, este algodón le va a molestar en el cielo. Y va y le saca el algodón, y el algodón sigue saliendo, y había estado pues cubierto de algodón. Y ahí se dieron cuenta de que le habían sacado la córnea. Hicieron un lío grande. Claro, y luego la gente decía, pues, ¿cómo ahora va a estar en el cielo sin sus córneas? No va a ver esto, que lo otro. Ya no se necesita, ¿no? Pero la gente piensa que el alma tiene todavía ojos, tiene todavía riñones. Así se imagina la gente. Ay, no va a estar pues, completito cuando esté en el cielo sin riñón. ¿Cómo va a estar? Así dice. Entonces no hay cultura para trasplante, por eso no hay mucho trasplante y por eso van la mayoría de la gente a la diálisis.
Entonces, la principal causa de insuficiencia renal en fase terminal es la diabetes mellitus 2. ¿Y cómo está la diabetes mellitus 2 en nuestro medio? Vean, yo cuando era estudiante de medicina, rara vez escuchaba de diabetes mellitus tipo 2. No había mucho paciente con esa patología. Pero hoy en día escuchamos muy frecuentemente que estoy con diabetes, tengo diabetes, me han diagnosticado diabetes. O sea, es una enfermedad frecuente ahora. Dice la Federación Internacional de Diabetes que la diabetes mellitus aumentará de 189 millones que son ahora a 224 millones en el año 2025. Es decir, va a haber un aumento del 72% de diabéticos. ¿Qué especialidad vas a escoger para el día de mañana? Endocrinología, pues. Vas a tener tanto paciente. En el próximo cuarto de siglo, la diabetes mellitus aumentará en América del Sur en 88%, 59% en América del Norte, 18% en Europa, 98% en el África, 97% en el Oriente Medio y 91% en el Asia. O sea, a futuro, la diabetes mellitus se va a constituir en una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio. $170 millones de pacientes con diabetes mellitus existen en el mundo. De esos 170 millones, 30% con nefropatía diabética. Y de esos nefropatas diabéticos, 30% progresan a insuficiencia renal terminal. El resto suele morir por enfermedades cardiovasculares antes de llegar a la etapa final. Estos investigadores, Moller y colaboradores, han detectado que 1.4 millones de pacientes en terapia de reemplazo renal existen actualmente. La mayor parte, el 80% de los pacientes con terapia de reemplazo renal viven en Europa, Estados Unidos y el Japón. Entre 200 y 600 pacientes por millón de habitantes tienen el tratamiento, están pacientes renales crónicos con tratamiento en países latinoamericanos. Solo alrededor del 5% de todos los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un trasplante, o sea, el 95% se queda en la diálisis. En América Latina, después de controlar la comorbilidad de factores sociodemográficos y el uso de medicamentos, la etnia hispana se asoció de forma independiente con un mayor riesgo de enfermedad renal terminal en comparación con los blancos. Y esto no se explica por la mayor prevalencia de la diabetes o la gravedad de diabetes entre los hispanos. En Bolivia no hay estadísticas. Se estima que está producida la insuficiencia renal crónica en el 40% por diabetes, 19% de hipertensión, y las glomerulopatías crónicas tienen un porcentaje bastante significativo en nuestro medio. Factores de riesgo: enfermedad renal crónica por Kadoki. Tipo de factor de progresión. Dice, empeoran el daño renal y causan rápido decline de la función renal después de iniciado el daño. ¿Cuáles son estos tipos de factores? Niveles altos de proteinuria, hipertensión arterial, pobre control de la glicemia, dislipidemias y tabaquismo.
Estos ejemplos son factores de progresión, niveles altos de proteinuria, hipertensión arterial sistémica no controlada, pobre control de la glicemia, dislipidemias y tabaquismo. En la fase final se ha incrementado la mortalidad en la insuficiencia renal, la diálisis mal aplicada, accesos vasculares temporales, anemia, niveles bajos de albúmina sérica, etcétera, etcétera, ya en la fase final de la enfermedad. Fisiopatología de la enfermedad renal crónica. En el riñón, la causa de lesiones se basa en reacciones inmunológicas, privación de oxígeno, hipoxia local o isquemia, agentes químicos, drogas, sustancias endógenas en altas concentraciones, como la glucosa en los pacientes diabéticos, por ejemplo, y defectos genéticos. La enfermedad renal crónica progresiva se caracteriza por glomeruloesclerosis. Los glomérulos se van esclerosando. Infiltración intersticial de leucocitos. El intersticio se ve infiltrado de leucocitos. Atrofia tubular y fibrosis túbulo-intersticial. Esas son las alteraciones que vemos ya en la enfermedad renal crónica establecida. Hay glomeruloesclerosis, infiltración intersticial por leucocitos y atrofia tubular y fibrosis túbulo-intersticial. La pérdida de masa renal desencadena cambios adaptativos en las nefronas restantes. ¿Qué es lo que pasa en las nefronas restantes que no se han comprometido todavía, que no se han deteriorado? Dice que existe vasodilatación de la arteriola aferente, un aumento de la presión intraglomerular y aumento de la fracción de filtración. Pero no se olviden, esta hiperfiltración aparente, que puede decir que el riñón está funcionando bien, disminuye el tiempo de vida útil de la nefrona. Si la nefrona iba a vivir 100 días con un aumento de la presión y un aumento de la filtración glomerular, esos 100 días se pueden ver reducidos a 80, a 60, a 40 y finalmente la muerte de la nefrona. Todo ello, aunque inicialmente es un mecanismo de compensación, va seguido de proteinuria, hipertensión e insuficiencia renal progresiva. El deterioro lento y progresivo de la función renal acompañada de hipertensión y proteinuria. Proteinuria e hipertensión son factores iniciadores de la lesión renal. Y si yo controlo estos factores iniciadores, puedo todavía manejar adecuadamente la insuficiencia renal crónica progresiva. En conjunto, estas acciones tienen la intención de corregir y reparar el daño en los tejidos locales. Sin embargo, también dan lugar a la activación de células profibróticas como miofibroblastos y se produce la formación de cicatrices locales o fibrosis. Vean, a consecuencia de eso hay hipertensión intracapilar, hipertrofia de las células mesangiales, expansión de la matriz, hipertrofia de podocitos, apoptosis de podocitos y glomeruloesclerosis. La glomeruloesclerosis se ve por la pérdida de los podocitos, reducción del factor de crecimiento endotelial vascular, apoptosis de células endoteliales glomerulares, deformidad o incluso pérdida total de las asas capilares glomerulares, disminución del flujo sanguíneo postglomerular
isquemia, hipoxia tubular, es decir, un deterioro de la función celular de las células que componen el aparato nefronal. Y aquí están las alteraciones que se producen, ¿no? Ahí está la célula endotelial que está produciendo factores citoquinas que van a atraer a las plaquetas, van a estar activando las células mesangiales, las células epiteliales de la misma manera. Finalmente vamos a llegar a la activación del mesangio y el mesangio va a producir una excesiva matriz extracelular, con lo cual nos va a llevar a la fibrosis prácticamente. Este es un esquema de la hiperfiltración glomerular que hablaba su compañero cuando hay deterioro de la función renal. Cuando hay disminución del número de nefronas funcionantes, se hipertrofian los glomérulos sanos. Al mismo tiempo producen síntesis de factores de crecimiento, factores fibrogénicos y proinflamatorios. Y estos nos van a producir la glomeruloesclerosis. Por otra parte, la disminución del número de nefronas funcionantes nos puede producir vasodilatación preglomerular. Esto va a llevarnos a un aumento del flujo plasmático por nefrona, nos va a llevar a un aumento de la presión capilar glomerular y finalmente a una proteinuria. Y una proteinuria con una glomeruloesclerosis rápidamente avanzan a una insuficiencia renal crónica. Bien, jóvenes, apenas nos hemos introducido en la insuficiencia renal crónica, lo vamos a dejar aquí, les voy a pasar la presentación, hay que estar estudiando, es un tema central en la medicina interna, la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, por favor, préstenle atención, dedíquenle tiempo y lógicamente nada es difícil. Entonces vamos a quedar aquí, la próxima clase continuamos porque hay mucho que hablar todavía de la insuficiencia renal crónica. Si tienen alguna pregunta, adelante. Doctor, una consultita. Adelante. Doctor, disculpe, ¿el daño renal solo puede ser medido por la albúmina, doctor? ¿O también por globulina y fibrinógeno, que podría causar también proteinuria? A ver. El daño renal, la proteinuria es la más nociva. Y de las proteínas que son más nocivas es la albúmina. Porque las otras están en menos cantidad. Cuando hay enfermedades autoinmunes, bueno, vamos a tomar en cuenta las globulinas, pero en este caso no. Solo en enfermedades autoinmunes las globulinas, pero en este caso no. Está bien, doctor, gracias. Si la enfermedad renal crónica estuviera producida por un lupus eritematoso, sí tendría que tomar en cuenta y hacer una valoración también de las globulinas. Pero si no, no. Muy bien. Otra pregunta. Bien. Hasta la próxima semana, jóvenes. Hasta